Estás vetada del Día de Acción de Gracias hasta que le pidas disculpas a tu primo, dijo mi mamá por altavoz. Y alguien en el fondo hasta se rió. Que coma las sobras en el garaje. Lo que no sabían era que yo había estado financiando en silencio todo su estilo de vida durante los últimos 3 años. Lo que pasó cuando por fin dije ya basta te va a dejar con la boca abierta. Me llamo Emma, y así fue como descubrí que la lealtad familiar casi siempre es una calle de un solo sentido, pavimentada con tu propio dinero. Si alguna vez has sido el cajero automático de la familia mientras te tratan como la decepción del clan, dale like. Y si crees que el respeto debe venir antes que el apoyo económico, este video es para ti. Quédate, porque esta historia demuestra que a veces la palabra más poderosa en cualquier idioma es simplemente, no. Vamos a entrarle a este cuento de límites y consecuencias. Soy Emma Rodríguez. Tengo 28 años y, durante los últimos 3, he sido el pilar invisible que sostiene toda la estructura financiera de mi familia. Trabajo como analista financiera junior, de esas personas que pueden convertir el caos en orden, los pagos atrasados en buen historial crediticio, y que siempre encuentran la forma de hacer que los números cuadren, aunque no deberían. Todo empezó de manera inocente. Cuando a mi papá le hicieron cirugía de corazón hace 2 años, el seguro cubrió casi todo, pero quedaron esos gastos fuera de cobertura que son como minas explosivas para cualquier bolsillo. Yo intervine porque, pues, eso hace la familia, ¿no? Ayudas cuando alguien se está ahogando. Excepto que cuando les lancé un salvavidas, decidieron que ahora yo era su salvavidas permanente. Primero fue solo hasta el próximo mes, con el plan familiar del celular. Luego el internet, porque tú eres tan buena con esas cosas de la tecnología, Emma. Después los medicamentos del papá, el pago del carro de mi mamá, y de alguna manera mi callado sí se convirtió en el piso que todos pisaban sin voltear a ver quién los estaba sosteniendo. No es como que yo fuera rica. Manejo un Honda 2015 que hace ruidos preocupantes cuando doy vuelta a la izquierda. Vivo en un estudio que básicamente es un closet fancy, y como más ramen del que cualquier adulto debería admitir. Pero tenía algo que mi familia parece no tener: disciplina, organización y la voluntad de pagar mis cuentas a tiempo. Lo que no tenía era la voluntad de decirles que no. La ironía no se me escapaba cuando se burlaban de mis pequeñas contribuciones, mientras la hipoteca de su casa se pagaba automáticamente desde mi cuenta. Se reían de mi carro viejito mientras yo era la razón por la que seguían teniendo internet para ver sus series y burlarse de mí en el chat familiar. Hablando del chat familiar, sonó el martes por la tarde como si fuera una señal electrónica del apocalipsis. Manden conteo final para el Día de Acción de Gracias, escribió mi mamá, seguido de una lista de nombres que iba bajando como si fuera la lista de invitados a una fiesta que, sin saberlo, yo llevaba meses financiando. Mi nombre no estaba. Me quedé viendo la pantalla, leyendo y releyendo la lista. Pensé que quizá me había saltado, que tal vez había tinta invisible que revelaría mi lugar en la mesa que yo misma estaba subsidiando. Escribí, se les olvidó ponerme. Los 3 puntitos de alguien está escribiendo aparecieron y desaparecieron varias veces antes de que mi primo Marcos por fin contestara. Pocos lugares. A ver si para Navidad puedes comportarte. ¿Qué si puedo comportarme? Como si yo fuera una niña malcriada, y no la adulta que había estado evitando su colapso financiero durante 3 años. Llamé a mi mamá de inmediato. El sonido que escuché fue como entrar a una fiesta ya comenzada. Platos, risas, ese ruidito cálido de familia reunida, sin mí. No estás invitada hasta que le pidas disculpas a Marcos por avergonzarlo en su cena de promoción, dijo mi mamá con esa voz cargada del tipo especial de decepción materna que hiere más que cualquier juicio de un desconocido. Por avergonzarlo te refieres a preguntarle por qué sigue pidiendo dinero para la renta mientras presume que está rompiéndola en ventas. Pregunté, sintiendo cómo me hervía la sangre. La voz de mi tío Pedro retumbó desde el fondo. Ya va otra vez, la señorita contadora. El apodo dolió porque era con intención, importarles el dinero, aunque fuera mi dinero el que los mantenía a flote, me convertía en alguien mezquina y egoísta, según ellos. Tragué el fuego que se me estaba acumulando en la garganta y dije algo que hasta a mí me sorprendió. Está bien, pero si quieren drama, entonces dejen de usar mi tarjeta para el autopago de la mitad de sus cuentas. La línea se quedó en un silencio mortal. Solo escuché lo que pareció ser una puerta azotándose. Luego, mi mamá colgó. 10 minutos después, mi tía Carmen me mandó un mensaje. No hagas esto sobre el dinero. La familia es primero. Y luego publicó una foto de gratitud en Facebook. Una mesa larguísima llena de velas, comida,
todos etiquetados y sonriendo. Excepto por una ausencia muy obvia. Yo. Dejé mi teléfono boca abajo en la barra de mi cocina y me quedé mirando la pared, sintiendo la forma de una decisión que llevaba evitando todo el año. Dejar de ser su red de seguridad y empezar a ser su igual. El Día de Acción de Gracias llegó como una bofetada a través de las redes sociales. Mi feed se llenó de fotos de pavos dorados, guarniciones elaboradas y captions tipo bendecidos sin medida y agradecidos por la familia. A las 3 de la tarde, mi mamá me mandó un mensaje aparte. Te guardé un plato. Puedes recogerlo en el porche después de las 6. ¿Recogerlo en el porche? Como si yo fuera repartidora, no su hija. Cuando pasé frente a su casa más tarde esa noche, vi el plato envuelto en papel aluminio sobre los escalones de la entrada, ya enfriándose en el aire de noviembre. Hasta un gato del vecindario lo estaba olfateando, más interesado en mi cena que mi propia familia en mí. Lo dejé ahí a propósito. La mañana del Black Friday decidí darme el gusto de un café y un bagel en la panadería del centro. Una mini rebelión contra la lástima que sentía que se me venía encima. Mientras hacía fila, la tía Carmen apareció a mi lado como una aparición del sentimiento de culpa familiar. Emma, mi niña, dijo, lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Ha estado pasando por un momento difícil últimamente, muy sensible con el tema del éxito. Se volteó hacia la cajera como si estuviera dando instrucciones especiales para manejar a una clienta problemática. La mujer detrás de mí en la fila murmuró un uy bajito, y la cajera evitó verme, como si el contacto visual pudiera empeorar la escena. Salí sin ordenar nada, y me senté en mi coche hasta que el vaho de mi respiración desapareció del parabrisas. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Era Marcos, como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera sido parte de la conspiración para excluirme de la mesa familiar. Hey, ¿me puedes prestar 800 para el regalo de Navidad de Ashley? Te pago por Venmo el lunes, te lo juro. La audacia era increíble. Me había ayudado a banearme del Día de Acción de Gracias, y ahora me pedía un préstamo que los dos sabíamos que jamás pagaría. Todos estaríamos mejor si solo te disculparas y dejaras de ser tan complicada con todo. Continuó cuando no respondí enseguida. Ya sabes, la familia se cuida entre sí. Esa frase. El soundtrack de mis últimos 3 años de generosidad unilateral. Colgué sin decir palabra, y abrí la app de notas en mi teléfono. Durante la siguiente hora, escribí fechas, montos y razones. La cirugía del papá. El pago del carro de mamá. El recibo de luz que olvidaron 2 veces. El internet que mágicamente siempre quedaba pagado. Las emergencias de renta de Marcos. El pago mínimo de la tarjeta de la tía Carmen. Nada había sido ayuda de una sola vez, a pesar de sus promesas. En la parte superior del documento escribí: lo que ellos no saben está a punto de salvarme. Esa noche, mi papá llamó. Solo necesito 400 rápidos para un depósito de seguridad antes de que cierre el banco el lunes, dijo, como si yo no trabajara tiempo completo también. Como si el dinero apareciera por arte de magia en mi cuenta. En su voz escuché la suposición cómoda que había hecho la vida de todos más fácil, mientras hacía la mía cada vez más pequeña. 3 años de dar por sentado mi sí. Apagué las notificaciones de mi teléfono, y lo dejé vibrar solo hasta que se cansara en el sillón. Lo que ellos no sabían era que tenía cada recibo, cada screenshot del banco, cada mensaje, quien pidió qué, cuando lo pidió, que pagué y como prometieron que la próxima vez ellos se encargaban. Tampoco sabían que yo seguía controlando el plan familiar del celular. Nadie quería la responsabilidad de transferirlo, ni la del internet, ni la del autopago de la hipoteca de mis papás. Nunca se molestaron en aprender cómo funcionaba nada. Lo que tampoco sabían era que mi mentora en el trabajo, Grace, me había dicho algo que me cambió la vida. Los límites no son muros. Son amor con columna vertebral. El sábado pasé horas armando lo que en privado llamé la rendición de cuentas. Un folder sencillo con estados de cuenta impresos, transacciones resaltadas y una portada que decía: esto es lo que hice por ustedes, y esto es lo que ya no voy a hacer. El domingo en la noche, revisé mi app bancaria con la precisión de alguien desactivando una bomba, porque en cierto modo, lo era. Cancelar autorización de autopago de la hipoteca. Eliminar mi método de pago guardado en la compañía de luz. Transferir el plan familiar de celular a cuentas prepago individuales, y mandarle sus nuevos números. Todo limpio, todo legal, todo bajo mi control. El lunes por la mañana, Marcos publicó una historia en Instagram. Una mesa llena de sobras de pavo y stuffing. Caption: la verdadera lealtad familiar no es sobre dinero.
La ironía ni siquiera le pasó cerca. Lo silencié y sentí como el mundo se hacía un poco más tranquilo. Esa tarde, mientras compraba mandado, escuché a mi tío Pedro en el pasillo de al lado diciéndole a alguien: «Ya la tenemos otra vez en cintura. Va a volver cuando se dé cuenta de que nos necesita más de lo que nosotros la necesitamos». Seguí caminando, pagué mis cosas y guardé el recibo como si fuera un mini contrato con mi yo del futuro. El miércoles en la noche, mi mamá dejó un buzón de voz que empezó dulce y terminó amarga. «Ya que te negaste a disculparte, ni te molestes en venir a Navidad. Y ahórranos tus dramas de hojas de cálculo con dinero. Nadie quiere escuchar eso». Como si mis pruebas de generosidad fueran un ataque, en lugar de un registro de todo lo que había dado en silencio. La escuché 2 veces, luego la borré. Me senté en mi departamento, rodeada de un silencio que se sentía limpio, no solitario. El viernes por la mañana, mi teléfono estalló de llamadas. «Rebotó el pago de la hipoteca», gritó mi mamá cuando contesté, con la voz temblando de pánico. «El banco está llamando por cargos de retraso. ¿Qué pasó?». Sentí una calma profunda hundirse en mi pecho, como una piedra encontrando el fondo de un lago claro. «Voy para allá en 1 hora», dije, agarrando mi folder. En su mesa de cocina, con la luz de la tarde entrando por las persianas entreabiertas y tazas de café frío olvidadas, puse el folder entre nosotros como evidencia en un juicio del que no sabían que eran parte. «Esto se queda entre nosotros», dije, mirando hacia la sala donde se escuchaba la televisión. «Sin público», dije. La cara de mi papá tenía un tono grisáceo mientras abría la primera página. «Pensábamos que Marcos estaba ayudando con algunas de estas cosas», murmuró. Giré el folder hacia él para que pudiera verlo bien. «Marcos les dijo eso porque yo era la que realmente lo estaba pagando», dije. «Aquí están 3 años de transferencias, con fecha, de mi cuenta a la compañía de su hipoteca». Las manos de mi mamá temblaban mientras pasaba las páginas llenas de transacciones resaltadas. Supermercado, luz, seguro, teléfono. 3 años de sostenerlos mientras ellos me hundían. «Me prohibieron ir al Día de Acción de Gracias hasta que me disculpara», dije en voz baja. «Así que dejé de pagar por la fiesta que celebraron sin mí. Y terminé de financiar a la familia que siente vergüenza de mí». La puerta principal se abrió y Marcos entró como si todavía viviera ahí. Se quedó congelado cuando vio el folder extendido sobre la mesa. «¿De verdad les vas a hacer esto?», preguntó, como si poner un límite fuera violencia y no un acto de autopreservación. Deslicé una mica transparente por la mesa. Sus mensajes resaltados en amarillo. Todas las promesas de «te pago el viernes», que se volvieron «la próxima semana» y luego «nunca». Sus ojos recorrieron la evidencia, su boca se abrió, pero no salió nada. «Puedes llamarlo traición», dije. «Yo le llamo límite». Mi papá se frotó las sienes. «No nos dimos cuenta de cuánto», empezó a decir, pero se detuvo. «No», lo interrumpí, poniéndome de pie porque sentada me sentía pequeña otra vez. No quisieron darse cuenta. Querían que yo fuera su solución sin tratarme como su igual. No les estaba pidiendo el dinero de regreso. Lo dejé muy claro. Ambos se sorprendieron, como si les hubiera quitado su última excusa para estar enojados conmigo. «Solo ya no voy a ser su banco», dije, dando un golpecito en el folder. «Ahí vienen instrucciones para que ustedes mismos configuren sus autopagos y manejen sus cuentas. Son adultos. Compórtense como tal». Marcos lo intentó una vez más. «No puedes simplemente abandonarlos así». Mi risa salió suave y cansada. «No los estoy abandonando. Los estoy tratando como los adultos capaces que son. Tú también, por cierto». Él fue el primero en apartar la mirada. «¿Y qué hay de la Navidad?», preguntó mi papá, con una voz delgadita e incierta. «Voy a ver cómo me siento», respondí. Y lo dije de una forma que nunca antes me había permitido con esta familia. Salir a esa tarde luminosa se sintió como entrar en otra vida, una donde mi valor no estaba basado en que tanto permitía que me usaran. Por primera vez en 3 años, me sentí ligera, no vaciada. En las semanas siguientes, el chat familiar se llenó de mensajes incómodos pidiendo ayuda para reorganizar cuentas, sin un solo voluntario. Marcos mandó un emoji de ojos en blanco y luego desapareció. Mi mamá me envió una receta de cazuela como si nada hubiera pasado, y no respondí. El silencio ya no dolía. Me liberaba. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es dejar de hacer lo que te está matando, aunque la gente lo llame egoísmo. ¿Alguna vez has tenido que poner límites financieros a familiares que daban por hecho tu generosidad? Cuéntalo en los comentarios. Alguien allá afuera necesita saber que no estás solo.
Si esta historia te recordó que no es una frase completa, dale like y suscríbete para más historias de personas que eligieron su paz sobre dinámicas familiares tóxicas. Recuerda, los límites no son crueldad. Son amor propio, con columna vertebral.